Bien, queridos alumnos de quinto, hoy el tema es la segunda revolución industrial. Hasta antes del examen, la semana pasada y antepasada, habíamos tocado el tema de la primera revolución. En quinto nos toca ver así, de manera violenta, rápida, ¿no? Pero rescatando puntos importantes como son que cada revolución industrial deja algo para la sociedad. Pero algo curioso pasa y muy significativo pasa con esta segunda revolución industrial. Recuerden ustedes que la primera revolución industrial, la materia, o sea, la materia prima, la materia que produce energía, ¿no? Va a ser el carbón y gracias a ello las máquinas a vapor, ¿no? Donde un país se va a erigir o se va a coronar entre todos los países, entre todas las potencias hasta este momento. Tenemos a Gran Bretaña o Inglaterra, como lo tengamos, según la historia universal, ¿no? Pero para esta segunda revolución industrial va a haber un cambio total, un cambio radical, desde la industrialización hasta un cambio de la sociedad. Si bien es cierto, en la primera parte va a haber una semi-industrialización o una industrialización propiamente dicho, pero es con la segunda revolución industrial donde las cosas explotan. Se podría decir que la sociedad, los movimientos económicos, la industrialización, se podría decir que es el tiempo de oro, o sea, de su máximo esplendor, por así decirlo. Pero si nos expresamos de esa manera, podríamos decir que la primera revolución industrial no tuvo tanta significancia. Por lo tanto, no podemos decir que fue su edad de oro, su máximo esplendor, sino que dio y trascendió mucho más que la primera revolución industrial. Vamos a analizar el tema de hoy, esta segunda revolución industrial, planteada en prácticamente ya lo sé, siglo XIX y siglo XX. Todo un proceso, desde 1870 a 1914, el proceso de la segunda revolución industrial va a marcar un cambio. Si bien es cierto, la edad moderna, la que estábamos viendo hasta hace un tiempito, es la época de cambios. En diferentes aspectos va a haber un cambio muy, muy, muy importante en el sistema de la sociedad, en el sistema social, en el sistema económico y en lo que es la industria. Prácticamente todo va a ir cambiando. La primera revolución se centró en los inventos prácticamente que se utilizaron. Como les decía al principio, la máquina a vapor va a ser la única fuente de energía y su materia prima va a ser el carbón. En esta segunda revolución industrial, la utilización va a cambiar. Ya no va a ser la máquina a vapor, sino con la invención de la electricidad o el descubrimiento de la electricidad, de la energía, de cómo obtener una materia prima diferente al carbón, va a cambiar el comportamiento de la sociedad y sobre todo va a dar paso a la invención de artefactos, vamos a llamarlo por así, artefactos o cosas que tengan como fuente de energía la electricidad. Así se va a ir construyendo eh, los primeros trenes eléctricos, por así decirlo, o los primeros, eh, el ferrocarril de máquina a vapor a un ferrocarril eléctrico prácticamente que se van a ir desplazando. Entonces la electricidad va a tener un punto muy importante. A eso se va a sumar otra fuente de energía que va a ser el petróleo. El petróleo va a marcar un punto importantísimo, ¿no? Para lo que es el carbón. O sea, va a ser el punto seguido del carbón. El petróleo va a pasar a ser como la fuente de energía, ¿no? La que va a producir energía a los nuevos automóviles. Y esto va a despertar el interés por la invención y la creación de automóviles. Es aquí donde se van a crear las primeras marcas de automóviles. Es aquí donde prácticamente se va a inventar, ¿qué cosa? Las bombas. Es aquí en este tiempo de la segunda revolución industrial donde el hombre va a preocuparse tanto por darse una satisfacción, un bienestar, como también buscar su propia aniquilación, la creación y la invención de cosas que atenten contra la vida humana. Es parte de la historia y nosotros tenemos que analizarla como tal.
algo curioso de todo esto es que prácticamente esta segunda revolución va a estar caracterizada por las 5 importantes características, ¿no? La búsqueda de nuevas fuentes de energía va a ser la base esencial de todos los que van a querer cambiar lo que Inglaterra tiene presentando como máquina a vapor. El siguiente, la búsqueda de un desarrollo de nuevos sectores de producción, que no solamente va a ser la textilería, sino van a abarcar a diferentes áreas en las cuales van a querer innovar. A eso va a sumarse que va a surgir un sistema económico. Y aquí va a ser la controversia, porque el sistema económico que viene, como se dice, liderando, es el capitalismo. Aquí es donde las inversiones privadas se van a posicionar en el mundo y van a coger posición. Y eso prácticamente va a diferenciar las clases sociales. Y va a surgir una nueva clase social. Y aquí es donde surgen las clases ocultas, aquellos grupos que prácticamente en la actualidad escuchamos entredicho, ¿no? Que miren, son una sociedad secreta, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es en este tiempo donde surgen esas sociedades secretas. Va a haber un cambio en la organización del trabajo, lógico. Recuerden ustedes que con las máquinas que se van a crear, la mano de obra va a estar condicionada. Está surgiendo una nueva clase obrera empresarial, pero con esta segunda revolución industrial se va a partir algo, de que cada persona debe tener una función laboral. Nada que Juan hace esto, el otro no. Juan hace tal cosa, produce tal cosa y se focaliza. Usted tiene su área y va a surgir las áreas de trabajo. Por último, la formación de un nuevo mercado de extensión mundial. Y eso va a ser importantísimo. A la par que las cosas están cambiando, lo que se va a fabricar, producir o inventar va a ser ante la necesidad de una realidad que van a vivir los otros países. Y país que llegaba a la segunda revolución industrial, el conocimiento más rápido y se impartía, país que progresaba rápidamente porque va a tener un qué, como se dice, una pequeña tiendita, por así decirlo, en la cual va a ofrecer el producto que fabrique. Les decía hasta hace un ratito que el petróleo va a ser una nueva forma, la búsqueda de una nueva energía va a dar como resultado el petróleo. Este va a servir como combustible para los nuevos medios de transportes importantes que van a sumar al desarrollo industrial. Ahora, su uso va a ser masivo, ¿no? Las repercusiones económicas y políticas prácticamente para los estados europeos va a ser importantísimo. Después esto va a motivar la búsqueda de este combustible necesario para, como se dice, continuar con la industrialización. Esta energía que no tenían en su continente europeo va a ser extraída de otros territorios, o sea, va a haber la búsqueda. Así se va a dar vamos a tenemos una ligera conexión inestable, ahora anterior. Eh, Vamos a hacer una pequeña pausa. Listo, ahora sí. Bien, chicos, mil disculpas con la pequeña pausa. Decíamos que el petróleo va a ser de uso masivo y va a permitir el desarrollo industrial. El carbón se está dejando de lado. Lo curioso es que en Europa no tienen este combustible. Va a ser extraído o traído de otros territorios. Entonces va a surgir la búsqueda de petróleo. ¿Aló? ¿Sí, todo bien? Ok. Vamos a continuar acá. Ahora, Daimler, prácticamente constructor de los primeros vehículos o los primeros automóviles, desde el primero hasta la actualidad que hoy en día tenemos una de las primeras marcas en construcción y de usar como combustible el petróleo para el transporte, va a causar una revolución en cuanto a producción e inventos. Y esto marca un precedente importante porque a raíz de esto también se va a producir otras máquinas, no solamente los automóviles, sino también los tanques, los cambios de producción de máquinas y para la industria automovilística como también para el otro tipo de industria. Va a haber, claro, sí, otros automóviles, uno de ellos va a ser de la marca Ford,
Esta marca va a innovar con una característica de automóviles, ¿no? Bien marcados, ¿no? Donde va a haber más producción en Nicaragua, ¿no? Prácticamente en estos territorios donde se va a importar muchísimo este modelo de automóvil, ¿no? Profesor, parecen carruajes de la época, sí, pero van a tener esa característica con motor, ¿no? El recorrido va a ser, recuerden ustedes, el recorrido no va a ser veloz como los cargadores, sino va a tener una distancia, pero va a achicar espacios y tiempo, ¿no? El funcionamiento de un motor de explosión, admisión, compresión, explosión y escape. Prácticamente 4 puntos importantes que van a tener, o características que van a tener estos motores, ¿no? La admisión de querer admitir la fuente, el combustible o la energía prácticamente, y la explosión, o sea, para darle rapidez a esto. Vamos acá. Y aquí tenemos los primeros talleres donde se van a elaborar los motores para los vehículos, tanto que se van a distribuir de la marca de Dorgea, o en este caso Ford también, hasta, como les dije hace un ratito, también la electricidad, ¿no? La búsqueda de este importante fuente de energía va a ser lo que prácticamente va a definir el comportamiento, la apreciación, el cambio, hasta la forma de pensar de la sociedad va a cambiar muchísimo. El descubrimiento de la electricidad fue muy importante, y esto va a condicionar el uso del carbón, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, prácticamente, para preparar los alimentos, etcétera, de cosas van a ir cambiando. En el caso de preparar los alimentos, todavía se va a ver un poco lento, ¿no? Porque todavía no hay un cambio del uso de la cocina, como se podría decir. Va a ser un poco más retraído, pero se va a dar también progresivamente. Esto también va a permitir que las comunicaciones cambien, va a surgir el cine, la fotografía, y también la invención del teléfono va a ir cambiándose y va modernizándose. Entonces tenemos un tiempo en el cual va a haber cambios en el transporte, en la utilización de los medios de energía, prácticamente en las comunicaciones. Prácticamente la segunda revolución industrial está dando prácticamente sus azotes de manera espectacular, ¿no? Les decía a ustedes que los primeros tranvías eléctricos de Ernest Warner, y también los primeros telégrafos automáticos, ¿no? Como también el fotocine, que tenemos acá las primeras máquinas para ver cine. A todos los que nos gusta el cine, miren, antiguamente cómo se apreciaba a través de fotos, el pase de fotos rapidísimo, permitía pues tener, o nos permitía visualizar una imagen o una historia en cuanto al cine en este caso. Hasta, como les decía, quien prácticamente marca un punto importante, ¿no? Edison ideó la construcción de centrales eléctricas. Esto prácticamente va a ser un boom, como se dice, porque va a permitir distribuir esa fuente de energía, ¿no? La energía eléctrica se va a poder distribuir y abarcar otros espacios, no va a ser focalizada, y va a crear prácticamente una fábrica de inventos, ¿no? Donde se va a crear un montón de cosas para el uso de la misma. Los inventos de Edison de 1868 a 1905, inventos marcados: la imprenta universal de acciones, el telégrafo, la máquina de tatuajes, ¿no? El primer fonógrafo, ¿no? La lámpara incandescente, nosotros la conocemos como foco. Cuando vamos a la tienda nos dice, déjame un foco, ¿no? Pero ese se llama lámpara incandescente, ¿no? O déjame un fluorescente, se llama lámpara incandescente. El kinetoscopio, prácticamente para la producción de cintas. Y el último, el dictáfono, ¿no? Prácticamente para digitar información en este caso. El uso de la electricidad es prácticamente y propia del siglo XIX. Las luces en bares y casas va a condicionar y va a dar paso a una nueva forma de vida, la vida nocturna.
el cinematógrafo va a ser el cambio importantísimo porque también va a haber una concurrencia masiva a estos. De ahí va a dar paso al alumbrado público. Entonces ya prácticamente está cambiando. Para el siglo XIX la sociedad está totalmente cambiando. Gracias a la revolución industrial las cosas están modernizándose hasta la llegada del teléfono, ¿no? Tiene uno de los primeros teléfonos en fabricarse para poder achicar espacios, distancias en este caso. Les decía hasta hace un momento de que va a haber cambios en diferentes sectores, en lo político, lo social, en lo económico, y en lo económico y en la parte industrial va a ser muy importante, ¿no? Porque se va a producir los primeros calmantes, se va a fabricar los primeros colorantes, y les decía, los explosivos, ¿no? El ser humano cómo busca querer cosas para tentarse, es algo que hasta la actualidad a algunos nos cuesta entender, medicamentos, fibras artificiales de nylon, etcétera, va a ser uno de los primeros cosas que se van a fabricar. ¿No? La nueva siderurgia, ¿no? La transformación del níquel va a cambiar para la utilización de nuevas herramientas, ¿no? El hierro va a ser sometido a una serie de cambios y procesos, ¿no? Que les va a permitir mejorar la producción de piezas, ¿no? Para poder alcanzar un progreso sin precedentes, ¿no? Y estos a su vez van a utilizarse en la Primera Guerra Mundial, que prácticamente, como se dice en esta Primera Guerra Mundial, se dan los primeros pasos de estas innovaciones o creaciones. Ya con la Segunda Revolución Industrial va a haber un perfeccionamiento espectacular, como se dice. En la industria alimenticia se van a producir las primeras latas de conserva esterilizadas en el año 1875 y a la vez también los primeros frigoríficos industriales en el año 1878. Después se va a ir cambiando las cosas hasta la actualidad. Hoy en día utilizamos cosas en latas de conserva y utilizamos un frigider doméstico que ha ido modernizándose con el paso de los años. Las formas de, de producción, una nueva clase social, les decía a ustedes, donde prácticamente es el trabajador o el obrero, por así decirlo, va a cumplir una actividad específica, va a ser planteada por Taylor. Este personaje, Frederick Taylor, plantea una nueva clase, por así decirlo, social, ¿no? O un nuevo rol social. Entonces va a haber roles sociales, laborales. Al haber roles laborales, va a cambiar el aspecto laboral. Y esto va a traer consigo el taylorismo, ¿no? Que cada trabajador debe cumplir una función determinada en el trabajo. No quiere decir de que si tú eres cortador, pues te dedicas a cortar. Si tú eres unes piezas, tú te dedicas a unir piezas. Un nuevo cambio en el comportamiento social laboral. El trabajo en cadena va a ser otro punto planteado, ¿no? Considerado como el Fordismo. Esto se aplicó en las fábricas de automóviles, ¿no? Uno de ellos que plantea este nuevo sistema de trabajo laboral va a ser Henry Ford, ¿no? Esto prácticamente va a permitir pues que haya una producción masiva, ¿no? De las cosas, ¿no? Ya que ante el exceso de consumidores o de personas que necesitan obtener lo que fabricaba Ford o lo que presentaba Ford al mercado, ¿no? Va a permitir un ingreso masivo de personales para poder elaborar y fabricar mucho más rápido, con mucha más rapidez. Y la organización social va a estar dada gracias al pensamiento de Adam Smith y el liberalismo económico, ¿no? Las empresas eran los únicos responsables de la economía, sin intervención de los gobiernos. Aquí entra a tallar la inversión privada, por eso es que muchos que invirtieron o inversionistas privados de la época se volvieron adinerados durante este tiempo porque manejaban el control de la economía en prácticamente un continente. A la par se va a implantar un nuevo sistema económico,
llamado el capitalismo. Capitalismo que prácticamente va a ser testigo, y usted lo sabe, de la duda, la pelea o la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? En la lucha de querer impartir una forma de gobernar del capitalismo y el socialismo, ¿no? Este se va a caracterizar por la propiedad privada, va a haber una inversión privada en la cual va a apostar y va a invertir, y como les decía hace un rato, son ellos los que prácticamente van a fijar su economía. Como les decía, las capitales y la sociedad, lógico, la arquitectura va a estar de la mano, va a ir cambiando también, ¿no? Ya que había cierta prosperidad económica para poder buscar el desarrollo, ¿no? Tanto en la industria como en el comercio. Y lo otro que va a permitir a muchas personas que tenían condicionadas sus fábricas a levantar vuelo y prácticamente reactivarse. A eso va a sumarse nuevas formas de capital. Eso sí quiero que ustedes tengan claro acá, que va a haber un cambio en cuanto al financiamiento, al aspecto económico, ¿no? En caso de la banca, va a ser uno de los primeros de los empresarios, vamos a poner acá, de los empresarios que van a acudir o que acudieron a la búsqueda de créditos, ¿no? La banca va a ser uno de los primeros que va a, ¿cómo se dice?, hacer los préstamos. Y aquí es donde va a surgir las sociedades anónimas, constituidas por socios propietarios de acciones, ¿no? Por parte de la empresa, y aparte que se repartían los beneficios generados. Aquí surge, aquí surge una nueva clase económica, como se dice. Consecuencia de esta segunda revolución industrial. Por ahí alguien tiene activado su micro, chicos. Ya, listo. Ya está. Las consecuencias de esta segunda revolución industrial, ¿no? Lo llamamos consecuencia porque es el resultado, ¿no? El progreso técnico que va a traer consigo la transformación de muchos aspectos y sobre todo relacionados con la vida de las personas. La vida de las personas va a cambiar, recuerden ustedes, con la invención de la electricidad va a surgir un nuevo horario de vida, que es el horario nocturno, ¿no? Ya que hasta la fecha nadie andaba por las noches ni salía por las noches, ¿no? Por otro lado, en la industria alimenticia también va a cambiar. Entonces, tenemos claro que la segunda revolución industrial va a traer consigo un progreso técnico que va a introducir, que prácticamente va a ser traído gracias a esta segunda revolución industrial. En el plano social, la burguesía va a afirmar su papel, ¿no? Dentro de la clase dirigente, y también va a surgir una clase obrera nueva, la clase del proletariado, es la que surge en el entorno de esta segunda revolución industrial. Tercero, que la urbanización estuvo ligada prácticamente a la búsqueda de las mejoras en el sector agrario, en el ámbito industrial. Todo esto va a ir mejorando progresivamente. Esto va a permitir que el tercer sector, tanto el comercio, el servicio doméstico y la burocracia, entre otros, tenga una mejor calidad de vida. Por último, va a surgir un nuevo periodo catalogado como el capitalismo financiero. Este tuvo sus comienzos en los Estados Unidos y luego se extendió a Inglaterra, Francia y Alemania, de los cuales después de la Segunda Guerra Mundial muchos países se van a acoger a este sistema político, económico o financiero, como le llamaban, ¿no? En este caso, para que va a ser la controversia entre dos bandos durante la Guerra Fría, ¿no? Pero que prácticamente se va a posicionar en Europa. Y aquí una imagen de cómo se va a ir presentando y cambiando, ¿no? O las cosas. Profesor, ¿están contaminando? Sí,
Lamentablemente sí, ¿no? Cómo va cambiando la vida y el comportamiento de las sociedades. Hablemos un poquito de este cambio y que va a traer consigo la organización económica del capitalismo, ¿no? Basado en el liberalismo económico, ¿no? En la cual debe haber una inversión privada. Los protagonistas de esta inversión privada van a ser los burgueses y el proletariado, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Evoluciona a través de la formación de las sociedades anónimas, o sea, las sociedades secretas, grupos determinantes que comparten una, una acción, ¿no? El de pertenecer a este grupo capitalista, ¿no? Y es aquí donde van a surgirse, como se dice, las sociedades que van a dominar económicamente a otras naciones, a otros estados, ¿no? Las proyecciones de la segunda revolución industrial en el mundo contemporáneo va a traer consigo toda esta relación. Las sociedades de Europa del siglo XIX al siglo XX fueron en gran medida el resultado de transformaciones importantes, ¿no? ¿Qué transformaciones que van a perdurar hasta la actualidad? ¿En qué transformaciones se presentaron? La idea del progreso, la revolución tecnológica, las transformaciones del medio ambiente,